y además se solicitó una búsqueda temática con esos términos al personal de la Biblioteca Médica Nacional. Y luego señala que la búsqueda solamente incluyó números de cada volumen, excluyendo los suplementos. Entonces, esto aquí tenemos un ejemplo para describir el paso 1 y el paso 2, el protocolo, la pregunta, el objetivo y la estrategia de búsqueda. Veamos la descripción de los siguientes pasos. Los siguientes pasos es la selección de fuentes de información. Debe haber una revisión de lista de referencias, literatura gris y luego lo que ya se llama un tamizaje de nivel 1, donde solo se tamiza a través del título y el resumen. Y luego se pasa a los que pasan del nivel 1, se les hace un nivel 2 y el tamizaje ya es de texto completo. 2 o más revisores independientes debería de ser lo ideal, pero entendemos que en ocasiones pues solo habrá un revisor. Pero tiene mayor fortaleza cuando hay 2 o más revisores independientes y luego hay una triangulación de la información, de los resultados obtenidos. Luego viene el paso de extracción y tabulación. Debe haber entonces en el protocolo descrito una forma predefinida. ¿Cómo se va a extraer la información? Por 2 o más revisores independientes. Y los resultados se deben presentar en cuadros, diagramas o flujogramas. Veamos en el ejemplo. Aquí dice que los artículos fueron revisados en todas sus secciones para constatar su contenido. Una vez identificados los artículos de interés, se procedió a clasificarlos por año, por tipo de artículo, por tema específico. Adicionalmente, se clasificaron de acuerdo a las siguientes áreas temáticas y da una lista de áreas temáticas. Y dice, los resultados se presentan como frecuencias de las variables estudiadas. Algunos de los artículos se discuten en la sección de discusión por su relevancia. Bien, este es el cuadro de resultados que presentan en ese artículo. Vemos que es un solo cuadro y que nos dice que hubo un total de 28 artículos identificados. Presentan un cuadro con la información del año de publicación, el tipo de artículo. Vemos que hay editoriales, hay artículos de ética, hay artículos de opinión, hay originales. Y luego está la clasificación del área temática, y esa área temática que está clasificada con códigos, los códigos están explicados al pie del cuadro. Sigamos entonces con el siguiente paso, que ya son conclusiones e implicaciones. Miren las implicaciones para la investigación, las implicaciones para la práctica, implicaciones para políticas, conclusiones. Aquí vemos entonces que una de las implicaciones que describen los autores es que a través de este análisis bibliométrico de las publicaciones, hemos identificado que la primera referencia a comités de ética se realizó en 1996, que en los siguientes 15 años apenas dice hay 2 publicaciones. Es así, termina diciendo acá abajo, es así que en Honduras, cuando en el mundo ya se contaba y se promovía el uso de una serie de herramientas y prácticas para la protección de los participantes humanos en investigaciones, la información era escasa. Entonces, a través de esta revisión bibliométrica se pudo analizar y poder entonces sintetizar la información para decir que en Honduras esa información era escasa. Y además nos comparten que en conclusión, en este recorrido de casi 25 años, hemos visualizado los avances y desarrollo de la investigación en Honduras a través de la implementación de buenas prácticas, como lo es la ética de investigación y la conducta responsable. Sin embargo, dice, la publicación es la parte final del ciclo de investigación. Y en Honduras existe entonces la necesidad urgente de contar con un sistema nacional de investigación para la salud que permita que sea bien gobernado y que pueda aportar entonces a tener este sistema de investigación en el país. La revisión entonces, vamos a ver
que las revisiones bibliométricas se llevan a cabo como un resumen, se llevan a cabo para mapear la literatura disponible en un tema de manera sistemática, son útiles cuando en un área de investigación es nueva o emergente, como en el caso de COVID. Entonces, este diseño metodológico es una respuesta apropiada al trabajo remoto en el contexto de la pandemia de COVID. Finalmente, hay algunas herramientas que se les comparten, como la herramienta Equator, que nos proporciona estándares de publicación. El estándar de publicación para revisiones sistemáticas se llama Prisma, es el estándar Prisma. Y hay otras herramientas como Próspero, que es una plataforma internacional para el registro de revisiones sistemáticas. Aquí vemos que al 19 de septiembre habían registrado 2.146 protocolos en Próspero y de esos, solo de COVID, 1.364. ¿Sobre qué temas especialmente? Epidemiológicos, impactos en salud y tratamientos. Gracias. Gracias, he finalizado. Gracias a la doctora Jacqueline Alger por su participación y su valiosa presentación. En estos momentos vamos a hacer un pequeño cambio en el programa y vamos a pasar con la participación de la máster Salud Pública Perla Simos Morales, con la presentación del diseño metodológico en respuesta al trabajo remoto en el contexto de la pandemia de COVID-19. Mientras podemos contar con la presentación del doctor Bomar Méndez. Importante recordarle a los participantes que nos siguen por Webex, por esta plataforma de presentación, que pueden hacer sus preguntas en el bloque de preguntas y respuestas. Tenemos también la presentación en la página de la WIC, en la página de Facebook de la WIC, para los que nos puedan seguir directamente en la página de la WIC. Se giraron algunas instrucciones, algunos instructivos para los participantes con respecto a las constancias y las certificaciones posteriores, a la cual les pedimos que estén pendientes y lean detenidamente. De todas maneras, cualquier duda, comentario o sugerencia la pueden hacer al correo institucional de la Unidad de Investigación Científica, uic.fcm@una.edu.hn, o por nuestras redes sociales, que son del conocimiento de muchos de ustedes. Con este pequeño espacio, quisiera cederle la palabra a la máster Perla Simos con su presentación de diseño metodológico en respuesta al trabajo remoto en el contexto de la pandemia de COVID-19. Muchas gracias, doctor Carías. Vamos a iniciar con todos ustedes a hacerles esta presentación que más que todo es una experiencia que hemos vivido nosotros en la Unidad de Investigación Científica con el trabajo que hemos realizado con los estudiantes de último año de la carrera de medicina y específicamente los estudiantes que se encuentran en las cohortes de octubre de 2019, 2020 y febrero también de este mismo año, ¿verdad? Es de hacerles notar a ustedes que por esta condición de la pandemia, la Universidad Nacional Autónoma se vio en la necesidad de buscar estrategias para poder dar respuesta a todos estos estudiantes en cuanto al desarrollo de sus trabajos, de sus proyectos de investigación. Permítame un momentito. Entonces, los antecedentes que nosotros les podemos comentar a ustedes es que nosotros como unidad de investigación científica necesitamos desarrollar una respuesta a la problemática en cuanto a que los estudiantes no podían llegar al área local y poder desarrollar sus proyectos de investigación, hacer sus levantamientos de información. Entonces, de esta manera,
nosotros tomando en cuenta las normativas universitarias, ¿verdad? Se realizó una propuesta de desarrollo para que los estudiantes llevaran a cabo sus proyectos de investigación. Antes quisiera yo comentarles que para poder llevar estos estudios de investigación propuestos por la UIC se hicieron varios análisis, y uno de los análisis pero muy importantes es cómo estábamos en el tiempo de la pandemia, y es el hecho de la conectividad que los estudiantes universitarios tienen, ¿verdad? Se hizo un estudio en el cual demuestra que en cuanto a la conectividad, los estudiantes, el 96% de ellos tienen internet, pero de este 96%, al final un 94% tiene el acceso a aulas virtuales. Estos son elementos muy importantes a tomar en cuenta cuando nosotros queremos echar a andar alguna propuesta, porque obviamente la estrategia era en un trabajo remoto accesar a los estudiantes mediante el internet. Otra de las circunstancias que nosotros encontramos es que de estos estudiantes de este estudio, el 32% pues tenía mala señal de internet, un 15% pues obviamente no contaba con el dinero para poder entrar, tener acceso a este internet, y un 14% no tenía el internet, como otro 14% no tenía acceso a la plataforma de la universidad. ¿Por qué traigo yo esto a colación? Es porque si se va a dar una propuesta, son todos estos aspectos los que se deben de tomar en cuenta para saber si la propuesta va a tener algún tipo de viabilidad. Entonces, ya dicho esto y analizado estas circunstancias, también otro de los componentes que nosotros verificamos es que el estudiante debe contar con su computadora, tiene que tener asegurado una red de internet, contar con aplicaciones para videoconferencias y conversaciones. Y bueno, y algo que es muy importante y que es a la vez algo muy personal, la autodisciplina, ¿verdad? La autodisciplina que debe de tener el estudiante y también los docentes para poder llevar a cabo una propuesta metodológica académica y que también sea de investigación. Bueno, entonces, visto todos estos elementos, nosotros entonces planteamos los objetivos para una propuesta metodológica en el trabajo remoto. ¿Cuáles eran los objetivos que nosotros estábamos estableciendo? Era el desarrollo de proyectos de investigación en modalidad documental, como ya ustedes anteriormente escucharon a la profesora Jacqueline Alger en cuanto estaba hablando de las revisiones narrativas y todo ese tipo. Bueno, entonces la unidad de investigación científica estaba proponiendo una investigación tipo en modalidad documental y que esta investigación llenase los criterios de rigurosidad académica conforme a los preceptos de la universidad durante la pandemia del COVID, ¿verdad? Y otro de los objetivos era también el desarrollo de estos proyectos de investigación como requisito de graduación para los estudiantes de último año en la carrera de medicina, en servicio social, en tiempo y forma establecidos conforme a la programación académica de la universidad. Bueno, ¿qué era esta estrategia, esta investigación documental? Bueno, nosotros lo establecimos como un procedimiento científico, un proceso sistemático de indagación, de hacer una recolección de datos, de organizarlos, de analizarlos y también de interpretarlos es de una forma determinada a un tema establecido, ¿verdad? Al igual que otro tipo de investigación, este tipo de investigación documental es conducente a la construcción del conocimiento. O sea que no tiene ningún tipo de mérito el hecho de hacer un tipo de investigación documental diferente a la de campo, pero esta también construye el conocimiento científico, pues tiene una metodología. Entonces vamos a hablar sobre esta metodología del estudio documental y vamos a ver este paso 1, en donde se tiene que hacer una selección y clarificación sistemática de los dominios del trabajo a realizar. Es importante que se seleccione un problema, que se tengan objetivos, ¿verdad? Y la importancia de la aplicación de un estudio, de haber una justificación. ¿Por qué usted está realizando este estudio documental? Luego, entonces, tenemos que hacer el acopio de la información en fuentes de información. Esto nos lleva, entonces, como un marco de referencia para el desarrollo de la documentación antes de delimitar el problema, ¿verdad? Y nos ayuda a describir la metodología y la técnica utilizada para la recolección de la información. O sea, es como una forma de registro y de codificación
de los mismos datos. También nos lleva a organizar los datos. Estos datos que nosotros hemos recogido, ¿verdad? Nos hace que nosotros los recogimos, pues tenemos que elaborar un esquema conceptual. Lo tenemos que organizar gráficamente, estructuralmente, en los diferentes elementos que se deriven de este mismo tema, ¿verdad? Como objeto de investigación para poder llevar una guía de todo el desarrollo de lo que nosotros vamos a ir exponiendo del tema. Bueno, y finalmente entonces nosotros hacemos el análisis de los datos, ¿verdad? Para el análisis de los datos, ¿verdad? Con ese esquema que nosotros anteriormente ya establecimos, tentativamente nosotros debemos de tener una teoría, porque esta teoría es la que nos va a fundamentar el análisis que vamos a realizar de todos esos datos, de toda esa información, ¿verdad? Entonces se analizan los elementos más significativos de los documentos, ¿verdad? Aquellos elementos que hayan respondido a los objetivos que han sido planteados. Como ustedes pueden ver bien, que la metodología del estudio documental está claramente definida y esta es la que se le propuso a los estudiantes en este tiempo de pandemia COVID. Bueno, y finalmente, la elaboración del informe. Bueno, entonces vamos a ver ahora cuáles fueron los pasos que se establecieron para hacer el levantamiento de información en esta investigación documental. Bueno, primero la definición de los tipos de fuentes bibliográficas y los documentos que se iban a necesitar. Establecer eso era importante, así como también la selección de datos y fuentes bibliográficas según los criterios establecidos y finalmente pues establecer un procedimiento de registro de las fuentes consultadas. Ya les decía la profesora Jacqueline Alger que hay diferentes maneras para poder hacer estas consultas, hay diferentes plataformas, hay diferentes estrategias, pues todo esto entonces se establece en este tipo de investigación documental para los estudiantes de estas cohortes, ¿verdad? Deben haber las fuentes consultadas conforme a las normas de referencia bibliográficas que son las Vancouver, que son para las ciencias de la salud, ¿verdad? Y bueno, entonces, ¿qué estrategia utilizamos nosotros para la revisión bibliográfica sistematizada para poder analizar y para poder sintetizar? Primero, pues teníamos en bruto la fuente de información, ¿verdad? Y esta nos lleva a nosotros a tener criterios de selección de esta fuente de información. No podemos tomar cualquier información ni en cualquier lugar, ¿verdad? Si estamos hablando de que es remoto y es entonces, nosotros tenemos que tener unos criterios para la búsqueda de estas fuentes y una vez que ya las tenemos, las evaluamos estas fuentes y llegamos al banco de datos bibliográficos. Con este banco de datos bibliográficos, entonces ya nosotros podemos proceder al análisis, ¿verdad? Que ese análisis obviamente se hace en base a los objetivos y a la teoría establecida para que este sea nuestro marco de referencia para el análisis de los mismos datos y la síntesis, ¿verdad? Y aquí agregamos la información, la integramos y la interpretamos y esto finalmente nos lleva a nosotros a tener el informe del estudio documental, que es lo que nosotros le hemos planteado a los estudiantes de estas cohortes estudiantiles en la carrera de medicina en el contexto del COVID para poderlo hacer en un trabajo remoto. Bueno, entonces, ¿cuáles son los criterios para poder evaluar el informe de la investigación documental? Recuerden que nosotros estamos en una actividad académica, ¿verdad? Y estos informes documentales deben de ser evaluados porque son un requisito de graduación. Entonces, estos informes deben de tener el conocimiento sobre el tema abordado y su consiguiente desarrollo científico. Debe de aportar en el área científica y profesional, ¿verdad? Debe estar fundamentada, debe de tener un correcto manejo de la bibliografía citada, así como también el dominio metodológico del tema que se está empleando, el dominio metodológico de cómo va a manejar toda esta información, cómo la va a organizar, y también debe estar la formulación de la discusión, las conclusiones, las recomendaciones concretas y específicas, y debe de existir un rigor sistemático en la exposición y claridad de estilo. Bueno, y con el informe, ustedes vieron que en todos nosotros estábamos hablando de que para poder estos jóvenes tener el requisito de graduación tienen que hacer su proyecto de investigación documental, pero que este debe finalizar el informe. Entonces, ¿cuáles eran los elementos de informe
que nosotros les estábamos a ellos solicitando, pues el índice, la introducción, el planteamiento del problema, la justificación, ¿verdad? Con sus objetivos, un marco conceptual, una metodología de investigación, una discusión, las conclusiones, las recomendaciones y la bibliografía, ¿verdad? Bueno, casi finalmente, ¿cuáles fueron los pasos que en esta estrategia a nivel remoto con estas cohortes estudiantiles nosotros realizamos durante este tiempo de pandemia COVID-19? Bueno, nosotros escribimos la propuesta y la llevamos a la aprobación de las autoridades universitarias, ¿verdad? De cómo se iba a desarrollar este estudio documental para estas cohortes en mención durante este tiempo de pandemia. También la socialización de este cambio metodológico con los estudiantes de último año en la carrera de medicina, ¿verdad? Se hizo mediante talleres en aulas virtuales, mediante las redes sociales, etcétera, ¿verdad? Y todo esto con los medios de la universidad, de la UIC y de la Facultad de Ciencias Médicas. También conjuntamente con las autoridades de la facultad, se elaboraron, se presentaron propuestas de los temas a los que podrían los estudiantes de medicina realizar, ¿verdad? En este tipo de propuesta documental. También se le facilitó a los estudiantes y a los docentes tutores, ¿verdad? Recursos como búsquedas bibliográficas, el uso de gestores bibliográficos, la redacción y utilización de las normas Vancouver, esto con el apoyo de la Biblioteca Médica Nacional. También se les dieron lineamientos para la realización de un informe de estilo documental. También se les apoyó facilitándole los cursos de buenas prácticas clínicas, buenas prácticas de investigación, que esto estaba dentro de nuestro aula virtual de IMAGI de innovación. Y también se realizó una distribución de estos estudiantes a revisores profesores, ¿verdad? De la Facultad de Ciencias Médicas, no solamente de la UIC. Recuerden que yo les estoy hablando que como es en tiempo de pandemia, igual para poder hacer más expedito en tiempo y forma estos resultados y para poder concretar con nuestro segundo objetivo. También el establecimiento de los lineamientos para la revisión de informes de proyectos propuestos, ¿verdad? En línea, ¿verdad? En la forma presencial de acuerdo a las circunstancias si se debe hacer. Pero por general, ahorita estos proyectos de estos estudiantes se están revisando y se están asesorando de manera remota en línea. Y finalmente, cuando ellos acaben el proceso de su informe, entonces nosotros como unidad de investigación científica les entregaremos a ellos sus finiquitos, que es un requisito, ¿verdad? Previa a la observancia y comprobación de la calidad que ya, de los criterios que ya anteriormente les había explicado a ustedes. Esos son los pasos que estamos siguiendo en este momento para poderle dar una asistencia remota a estos estudiantes en el tiempo del COVID. Bueno, y aquí esto era como para argumentarles a ustedes. En esta cohorte de octubre se hizo una división de estudiantes. Una división de estudiantes que lo llevaba nuestra compañera, la doctora Leonora Espinosa. Ella estaba haciendo un estudio sobre acné en adolescentes y estaba manejando un aproximadamente de 90 estudiantes. Ellos, las encuestas las hicieron a nivel por internet, ¿verdad? Por internet, y ellos ya finalizaron y ahorita remotamente también nosotros estamos haciendo las revisiones y también se entregaron los lineamientos. También, pero este estudio no era documental. El estudio documental, este sí se dio con otro grupo que son 107 estudiantes. Entonces, estos 7 estudiantes han llevado diferentes tipos de talleres, se han desarrollado con ellos y entonces, en esta metodología documental que se les ha hecho a ellos, ellos han sacado cierta cantidad de temas para poder investigar en revistas hondureñas, revistas internacionales, estudios nacionales, de los cuales ellos entonces tomaron temas de medicina interna, temas de salud mental, ginecobstetricia, cardiología, pediatría, salud mental, endocrinología, infectología, neurología, dermatología, farmacología, radiología, medicina forense, oncología, y hay algunos que en este momento todavía no han decidido el tema. Pero aquí lo que acabé de mencionarles a ustedes es que de estos 107 estudiantes, 35
escogieron todos estos temas que ustedes un poquito pueden ver, pero ahí están enmarcados, todos tienen que ver con la temática del COVID. También aquí entonces nosotros estamos cumpliendo con el objetivo de poder realizar el conocimiento o de investigar temas que sean de actualidad y que sean de interés nacional y que apoyen a promover los conocimientos científicos para nuestro país, para nuestro sistema de salud, a nuestras poblaciones. Entonces, es muy importante que ustedes hayan conocido cómo la unidad de investigación científica en la Facultad de Ciencias Médicas ha realizado el trabajo remoto de investigación con nuestros estudiantes para poder no parar, sino que dar conocimiento científico, dar una respuesta a la sociedad hondureña, pero también dar la respuesta por lo cual nosotros estamos, una respuesta académica y que estos estudiantes salgan, egresen de la carrera de medicina. Y por último, pues saludamos y honramos a todos los trabajadores de primera línea. Gracias por su servicio y sacrificio durante este momento difícil. Son nuestros héroes, aunque están siendo maltratados, pero merecen un mejor destino. Muchas gracias. Las palabras de la máster en salud pública, Perla Simón Morales, que al igual que la doctora Alger han compartido dos posiciones exquisitas sobre la investigación científica. Hasta ahora tenemos una participación en preguntas y respuestas. Esta es una pregunta que se hace con respecto a compartir a las ponencias de los participantes. Los ponentes hablaremos con ellos para ver si más adelante pueden compartir sus ponencias, pero queremos dejar un recordatorio que estamos transmitiendo por la página de Facebook de la WIC FCM UNA, y ahí quedará registrada de manera completa con los comentarios y con la descripción de sus diapositivas de los ponentes. Quiero cederle el paso ahora también con un homenaje a todo el personal de salud de nuestro país y del resto del mundo que se encuentra dando una ardua batalla contra el coronavirus, que hasta el sol de hoy pues no parece no tener una solución muy clara. Ahora sí, le cedo el paso a un invitado internacional de este bloque, como lo había presentado ya, desde Nicaragua nos acompaña el doctor Bomar Méndez, quien nos va a hablar sobre la introducción a revisión sistemática y metaanálisis, diseño y desarrollo. Le cedo los micrófonos y la pantalla al doctor Bomar. Por mientras el doctor Bomar tiene lista su presentación, recordarles a todos los que nos están siguiendo por esta plataforma que en su debido momento les haremos llegar esta constancia. La invitación también a las 10 de la mañana, hora de Honduras, a la participación en el siguiente bloque, del cual compartimos enlace en horas y en días anteriores a este, sobre innovación social en salud. Ahí se estará realizando también el lanzamiento del Hub para Honduras, de esta importante iniciativa de la participación de la Universidad de Oxford y CIGI Internacional, que es Innovación Social en Salud. Ya vemos que el doctor Bomar nos está compartiendo su monitor y nuevamente le cedo todo el protagonismo a él. Buenos días a todos.
Bueno, es un honor para mí estar presentando, compartir con ustedes en esta importante jornada científica. Mi nombre es Bomar Méndez, nicaragüense. Me he enfocado en el área de epidemiología y en el área de salud pública. He trabajado en mi país natal, Nicaragua, en universidades, en el programa de salud pública, en el programa de doctorado del Centro de Investigaciones y Estudios de la Salud. He trabajado también como consultor de la Organización Panamericana de Salud en Honduras y en el Instituto Nacional de Estadística como consultor. Actualmente como epidemiólogo para sistemas de análisis y vigilancia de la malaria en países de África Central, países de West Africa, África del Oeste, por ejemplo, países como Nigeria, Uganda, Ghana, Tanzania, DRC, de la práctica del Congo. Actualmente me encuentro en Nicaragua y bueno, pues he sido invitado y agradezco mucho esta oportunidad. Tengo completé una maestría de salud en el Centro de Investigación en Demografía y Salud de UNAM León, en donde básicamente mi training estuvo enfocado en la recolección primaria de datos, un estudio de corte transversal y en el análisis de datos secundarios de estudios longitudinales, estudios de cohorte. Posteriormente obtuve una beca para estudiar en Taiwán y completar un doctorado en epidemiología que se enfoca básicamente en las desigualdades sociales de salud en, variables de estado en niños y en adolescentes. Es decir, variables como por ejemplo el embarazo en adolescentes, entender un poco esas desigualdades sociales, variables como la neumonía en los niños menores de 5 años, entender sus factores asociados y entender también las desigualdades sociales que existen en mi país y también en Nigeria. Entonces, básicamente mi tesis doctoral estuvo enfocada en esos dos países. Esta es mi información de contacto. Pueden sentirse libres de contactarme en cualquier momento que ustedes lo estimen conveniente. Esto es un perfil de Tableau, donde tengo algunos análisis que he realizado en el pasado, en algunas colaboraciones. Como parte de la investigación, o mejor dicho, de la recolección primaria, mi experiencia se ha enfocado en recolección primaria de datos en la Mosquitia nicaragüense. También he tenido la oportunidad de liderar recolección primaria de datos en la Mosquitia Lempira, en Intibucá y también en La Ceiba. Bueno, aquí este link es para publicaciones en revistas indexadas en las que de mi autoría y en otras en que he colaborado también, básicamente analizando los datos. Esta presentación lo que pretende es complementar cuáles son que se deben de algunas consideraciones o algunas etapas a tomar en cuenta una revisión bibliográfica, resaltar su importancia, resaltar también la importancia de fuentes electrónicas que sean confiables y así como realizar también unos tips para realizar búsquedas en algunas motores de búsqueda, por ejemplo, PubMed y como Google Scholar. Pues sabemos que existen más, pero básicamente me voy a enfocar en algunos. Seleccionar artículos más relevantes para su propuesta de investigación, algunos tips que permiten discriminar, digamos, cuáles son la información que es más útil. Sabemos que cuando estamos involucrados en un proyecto de investigación, el tiempo apremia, hay muchas deadlines que tenemos que cumplir,
Y sabemos de que el tiempo, pues, realmente tenemos que aprovecharlo al máximo y no podemos realmente nosotros empezar a revisar cada una de las bibliografías que hemos obtenido en nuestra búsqueda. Entonces, ¿cómo discriminar cuáles son los artículos que van a ser más útiles, que de inicio hacer ese primer screening basado en qué criterio? Así como voy a, en esta presentación, para brindar una revisión sistemática y a la elaboración del protocolo. Hay algunas lecturas que yo sugeriría a todos los que estén interesados en seguir, en profundizar un poco. En primer lugar, cómo escribir artículos de revisión. Este es un artículo bastante completo que fue escrito por Vera Carrasco. Hay un ejemplo de revisión bibliográfica bastante, yo lo considero bastante exhaustivo, bastante académico, de aquí. Revisión sistemática de las ciencias neurobiológicas del abuso sexual infantil. Este artículo que lo que hace es medir el efecto del halo intergenésico en la mortalidad neonatal, infantil y del menor de 5 años, así como en el estado nutricional. Este artículo una revisión, un ejemplo de revisión bibliográfica bastante estructurada, bastante organizada, organizada cronológicamente y también dando una justificación de por qué se van agregando las nuevas fuentes bibliográficas. Este es un artículo que yo recomiendo leer antes de realizar una revisión bibliográfica porque permite tener una idea de hacia dónde se quiere llegar. También bastante didáctico, Systematic Review and Meta-Analysis, Understanding Evidence, Medical Care. Este es bastante didáctico y toca aspectos de nivel a nivel intermedio. Bueno, pero la pregunta es por qué hacer esta parte, por qué hacer una revisión bibliográfica, ¿verdad? Sabemos nosotros de que una revisión bibliográfica nos permite situarnos en el mar de conocimiento, dentro del conocimiento existente en la literatura actual. ¿Dónde está nuestro planteamiento? ¿Dónde está el planteamiento que nosotros tenemos como investigadores? ¿Este planteamiento es repetitivo o está aportando un aspecto novedoso que no ha sido tocado en anteriores investigaciones? Entonces, una manera de esto, no es la única manera, pero una manera es a través de la revisión bibliográfica, que nos dice lo que ya existe. Entonces, nosotros hacemos una revisión bibliográfica, podemos concluir o podemos realmente tener una idea más concreta de hacia dónde, de dónde estamos y cuál va a ser nuestro aporte. Esta parte aquí, por ejemplo, la parte de la revisión bibliográfica justifica la novedad de la pregunta de investigación. Se espera de que venga a arreglar o abordar asuntos que han sido tocados o tal vez ligeramente o superficialmente o que no han sido abordados del todo en la literatura existente o en los estudios previos. Entonces, mientras la investigación que nosotros estamos poniendo aporte elementos más novedosos, mayores son los chances de que sea una investigación relevante y una investigación útil. La investigación, la revisión bibliográfica también
para elegir el tipo de diseño que se va a realizar en la investigación que estamos proponiendo. Por ejemplo, se ha determinado de que existen múltiples estudios, supongo, ejemplo de mortalidad por causa externa, específicamente la mortalidad por accidentes de tránsito. Esta es una revisión bibliográfica que estuve haciendo con miras a hacer una publicación sistemática con unos colegas. ¿Qué es lo que dice algunos resultados, digamos, de esta investigación? De que, bueno, se han realizado pocos estudios en Centroamérica, que los estudios que se han realizado son con datos secundarios que son incompletos y que no tienen variables que permiten entender el mecanismo por el que ocurrió el accidente, que tienen pocas variables que permiten caracterizar a la persona. Por ejemplo, variables tan básicas, ¿no? Como el sexo, tan incompleta, como la edad es tan incompleta. Entonces, si los resultados de la revisión me está diciendo que los anteriores estudios no han podido o han tenido dificultades en caracterizar a las personas y han tenido dificultades para saber cuáles son los mecanismos por los que ha ocurrido la mortalidad o el incidente, entonces la investigación que uno va a proponer va a tratar de subsanar esas debilidades, esas brechas de conocimiento existentes. Entonces, este es un ejemplo muy breve, sin simplificar todo este proceso, de cómo puede ser útil la revisión bibliográfica en llenar brechas de conocimiento y en justificar la novedad de la pregunta de investigación. Bueno, también, obviamente, la revisión bibliográfica asume hallazgos de otros estudios. Esto también nos permite, esta es una de las partes más complicadas de la etapa de revisión bibliográfica, porque al momento de realizar una revisión bibliográfica, uno tiene que realizar un análisis crítico de lo que se ha revisado. Muchas veces ustedes lo han vivido seguramente, de que cuando uno revisa un estudio, tiene las limitaciones al final al final del estudio, antes de las conclusiones, y los autores pues exponen las limitaciones metodológicas, las limitaciones teóricas que ha tenido esa investigación. Pero en muchas ocasiones esas limitaciones no son tan explícitas o ni siquiera están. Entonces ahí toca realmente redoblar esfuerzos para identificar críticamente cuáles son las limitaciones del estudio. ¿Y para qué queremos identificar esas limitaciones? Las queremos identificar para que en la investigación que nosotros estamos proponiendo podamos llenar estas brechas de conocimiento. Entonces, esta es una de las partes más complicadas, puede tomar un poco de más tiempo, sin embargo, es una de las partes que da mayores beneficios. Por ejemplo, en una revisión sistemática de un proyecto que participamos, acerca de salud materno-infantil, vimos de que se habían realizado en Burkina Faso, un país africano, básicamente eran todos de serie de casos transversal. Entonces, eso es una limitación. ¿Por qué? Porque sabemos de que los estudios de serie de casos o los estudios de corte transversal, si bien proveen información acerca de la prevalencia, en el caso de los de corte transversal, de un determinado problema de salud y de algunos factores que podrían estar asociados, sabemos que hay limitaciones metodológicas de temporalidad, de que no se puede, digamos,
digamos, con certeza concluir si ocurrió primero la exposición o el resultado. Y sabemos de que los estudios de casos únicamente miden las personas que tienen un determinado evento. No tienen el numerador, pero a la hora que nosotros queremos calcular una tasa, no tenemos el denominador. Entonces, ¿qué sucede? De que después de esta revisión bibliográfica, de que nosotros nos enteramos de que lo que había era una gran cantidad de estudios de serie de casos y de corte transversal, entonces la propuesta fue ir un paso más allá. Y propusimos un estudio de caso control. Entonces, ¿qué pudiera realmente dilucidar bueno, primero validar si los estudios, o mejor dicho, si los hallazgos de estudios anteriores son consistentes y se mantienen una vez de que se aplica un diseño metodológico más riguroso como el de caso control. Y sabemos que el estudio de caso control, incluir un grupo de comparación, que es el grupo control, entonces eso le da resultados más robustos. Ese es otro ejemplo de cómo la crítica de la literatura existente, en ese caso fue la crítica de que solo habían estudios de serie de casos y de corte transversal, también se puede utilizar para, digamos, mejorarla y para proponer un estudio nuevo. Bueno, aquí puse algunos ejemplos de revisión sistemática. En este caso, si ustedes se fijan, el objetivo de este trabajo, plantean los autores, es ofrecer una revisión actualizada de las principales consecuencias neurobiológicas. Y siempre, ¿verdad? Hay que buscar cómo preguntarse, pero no solo preguntarse, sino también plasmarlo, qué se está haciendo este estudio. Si ustedes se fijan en este ejemplo, los autores plantean de que ya existen revisiones previas, pero ninguna de ellas se ha centrado exclusivamente en el área de abuso infantil. Entonces, posiblemente hayan, de hecho, ellos están diciendo que hay revisiones de las consecuencias neurobiológicas en los niños, pero ninguna ha sido centrada en el abuso sexual. Entonces, la brecha de conocimiento está claramente definida. Eso se logró después de haber revisado las previas revisiones sistemáticas. Entonces, este es un ejemplo solo para tratar de usar lo que he venido diciendo hasta el momento. Hay algunos pasos que uno debe tomar en cuenta de realizar una revisión bibliográfica. Los primeros pasos es determinar qué es lo que está buscando en realidad. Es decir, por ejemplo, y eso pasa por tener un nivel de la pregunta de investigación. Y aquí hay una parte que muchas veces es un dilema y es un proceso iterativo, un proceso de ir y volver, donde uno frecuentemente escucha, bueno, mira, ya tenés tu pregunta de investigación, hacer la revisión bibliográfica para que le des mayor sustento teórico. Entonces, primero la pregunta de investigación y después la revisión bibliográfica. Pero también uno escucha de que para tener la revisión, de que la revisión bibliográfica puede modificar la pregunta de investigación. Y eso es cierto. Ambas cosas son ciertas. Cuando uno va a iniciar una revisión bibliográfica, debe tener en mente una pregunta de investigación que quizás no está delimitada, que quizás refinada, y que los autores pues deben de tener, estar conscientes de que esta pregunta puede cambiar dependiendo de los resultados de la revisión bibliográfica. Esa pregunta no va a quedar estática porque ¿qué pasaría, digamos, de que
la pregunta se contradijera o ya hubiera sido. Una vez que nosotros realizamos la revisión bibliográfica, encontramos que la pregunta ya ha sido abordada en múltiples ocasiones. Entonces, realmente necesitaría realizar este estudio de nuevo. Posiblemente no, ¿verdad? Posiblemente ya ha sido realizado en el país, posiblemente ha sido en poblaciones similares a la nuestra. Entonces uno dice, bueno, después de la revisión bibliográfica, ya no es necesario mantener esta pregunta, la voy a modificar en base, porque lo que se necesita es realizarla en X población. Entonces hay que tener en mente de que al momento de realizar una revisión bibliográfica se debe tener claro los conceptos claves que uno quiere investigar, porque eso es lo que va a guiar la búsqueda, eso es lo primero. Bueno, es opcional, algunas personas lo hacen de diferente manera, preparar una hoja de codificación. La hoja de codificación lo que permite es resumir los hallazgos. ¿Qué es lo que se ha encontrado, pero de una manera bastante concisa, de una manera bastante simple? Dar referencias relevantes por palabras clave, eso es bien importante. Las palabras clave se van a obtener de los conceptos que se van a realizar, analizar las referencias encontradas, eso es bien importante también. Y cuando digo analizar, ¿a qué se refiere? Se refiere a hacer un análisis crítico de lo que se ha encontrado. Por ejemplo, si lo que yo veo es de que digamos, en un determinado tema se ha realizado recolección primaria de datos. Pero, digamos, casi todos pues, los estudios que se han realizado únicamente se han realizado utilizando una muestra obtenida por conveniencia. O sea, existen dos tipos de muestras, básicamente al azar y las que no son al azar. Entonces, la muestra por conveniencia es un tipo de muestra no aleatoria, es decir, no es al azar. Si todos los estudios o la mayoría son obtenidos con muestras de este tipo, una propuesta de mejora que nosotros podemos incluir sería realizar un estudio con una muestra aleatoria. Entonces, ese análisis crítico de las referencias encontradas es lo que se refiere a este punto. Parte importante es parte de reportar la síntesis de la literatura revisada. Se hace más fácil tenido una hoja de codificación, ¿no? Aunque no es la manera, también uno lo puede hacer de una manera narrativa. Se fijan, bueno, este es un ejemplo, lo voy a poner más grande, de codificación. No estoy seguro si se ve bien, pero de todas maneras, solo lo pongo a disposición. La persona que esté interesada me puede escribir y con gusto. Básicamente aquí lo que se obtiene es, yo lo voy a ir describiendo, información como por ejemplo el autor, el título, la revista en que fue publicada, el año, el volumen. Aquí pone una información metodológica, por ejemplo. Los datos recolectados fueron primarios o secundarios. La muestra que se obtuvo fue aleatoria o no aleatoria. Se utilizó grupo control o no se utilizó. Se realizó lo que se llama matching o se realizó un ajuste estadístico. Es decir, esas consideraciones metodológicas, si nosotros las notamos, si nosotros las documentamos, nos ayudamos para que la investigación que estamos proponiendo realmente sea diferente, haga una diferencia.
realizó, por ejemplo, ¿fue un estudio pre y post o solo fue un estudio de una sola medición? Eso también es importante, ¿verdad? Sabemos de que en comparación, por ejemplo, con un estudio que es un estudio longitudinal, los estudios de una sola medición pues son más limitados. Todas esas consideraciones son importantes. También pone, por ejemplo, la población, pone el tamaño de muestra. A veces, por ejemplo, uno encuentra pues un estudio, se realizó una muestra aleatoria, era un estudio, vamos a poner pues ideal, pues una muestra aleatoria, longitudinal, pues tipo cohorte, pues que tenía su grupo también que no estaba expuesto, pero cuando tal vez lee la muestra, uno puede encontrarse con unas muestras que son difíciles de saber dónde se obtuvieron. Por ejemplo, uno puede encontrarse con tamaños de muestra, no sé, de 100, de 200, y los autores no han proporcionado ninguna justificación, ningún argumento de cómo se obtuvo esa muestra, pues, y sobre todo si esa muestra es adecuada para responder, el tamaño muestral es adecuado para responder la investigación. Sabemos de que un tamaño de muestra adecuado, cuando decimos adecuado, es un término un poco ambiguo, un poco confuso, pero es adecuado cuando tiene un poder estadístico al menos de 80%, que permita detectar diferencias entre los grupos de interés. Entonces, si ustedes se fijan, la decodificación recoge aspectos como desde el tipo de muestreo, el tipo de muestra, y sabemos que muestreo y muestra son procesos ligados pero diferentes. Un grupo control, recoge el tipo de población, recoge la tasa de respuesta. Esta también recoge la tasa de respuesta. Esto es un parámetro bien importante. ¿Qué pasa? Bueno, mira, yo no sé, encuesté una población determinada, 200 viviendas, visité 200 viviendas, perdón, para encuestar a los miembros. Pues 200 es un número bueno, podría ser considerado algunos un número adecuado, pero eran a lo mejor 5.000 viviendas, pues, o eran 2.000 viviendas. Entonces ese 200 realmente representa una cantidad pequeña, y sobre todo si agregamos el dato de que solo 200 fueron las únicas que aceptaron participar y la tasa de respuesta fue pues a lo mejor de 90%. Entonces eso también es otro aspecto que uno debe de tener cuando se va a realizar el análisis crítico de la literatura existente. La respuesta. Una tasa de respuesta aceptable, ideal, debe andar cercano al 90%. Depende también del tema de interés, el tema de investigación, ¿verdad? Pero uno esperaría pues más o menos una tasa ahí, con un parámetro cercano, digamos, pues, si tratamos de poner un número. Entonces esos son aspectos que siempre hay que tratar de recolectar lo más que se pueda de la parte metodológica de los artículos. Un aspecto bien importante aquí, en este sentido, es de que muchas veces, o una limitación, ¿verdad? Es de que muchas veces no se proporciona esta información en los artículos. Yo me he encontrado con eso y uno a veces pues tiene que leer bien la parte a veces uno tiene que revisar de nuevo a ver si lo pusieron en otro lado, a lo mejor al final de la metodología, o lo explican a lo mejor como una limitación, pero uno espera que estos aspectos de muestra, de las características de la población, de la tasa de respuesta, que si hubo un grupo control o no, que si es un pre o un post, que si es un estudio de corte transversal, que si es un
control longitudinal, ese tipo de cosas, estén ahí, ¿verdad? En la metodología, y eso facilita el trabajo para llenar este código. Además de eso, otra información que vale la pena siempre utilizar cuando uno está leyendo es cuál es la variable independiente, cuál es la variable dependiente. Si utilizamos el ejemplo clásico del libro de epidemiología del fumado, que es una causa del cáncer de pulmón, pues el fumado sería la variable independiente, el cáncer de pulmón sería la variable dependiente. Entonces nos damos cuenta de que esos dos elementos son también clave para ver si la bibliografía que estamos consultando realmente está cerca de nuestro interés en la investigación. O sea, hay que también documentar cuál fue la variable independiente y la dependiente. Hay que documentar un aspecto aquí, que es la validez de la medida. Por ejemplo, si alguien está haciendo un estudio, no sé, la prevalencia de diabetes, por ejemplo, y a una encuesta de hogares y pregunta, bueno, ¿usted cree que tiene diabetes? ¿Sí o no? Y entonces después decimos, en base a los que contestaron sí, calculamos sabemos que la validez de ese tipo de preguntas es muy baja comparado con una prueba de glicemia en ayuno. Entonces, validez de la variable dependiente, la validez de la variable independiente debe ser también baja. Entonces uno puede escribir ahí cómo se realizó la medición de al menos estas dos variables. Sabemos, por supuesto, que un estudio es más complejo que, o sea, frecuentemente tenemos 5 hasta 8 variables, o inclusive 10 puede ser, pero al menos de estas dos variables uno debe tener validez realmente. Hay otro aspecto que no siempre es necesario, si dependiendo de la investigación que se esté proponiendo, también es recomendable tenerla, lo que se conoce como la confiabilidad de la medición. ¿A qué se refiere esto? Bueno, si una de las variables de interés, ya sea la variable resultado, la variable independiente, está conformada por una serie de ítems que se agrupan a una escala, pues hay que ver si esa escala realmente es confiable o no es confiable. Un ejemplo que se me viene a la mente es un estudio de caso y control en el que participé como epidemiólogo de campo en Nicaragua, donde después de una revisión bibliográfica nosotros concluimos de que no se habían realizado estudios primero de caso control. Segundo, que no se habían realizado estudios en el área rural y que la mayor incidencia de embarazo adolescente era en el área rural, pero que los estudios los existentes se realizaban en el área urbana. Entonces habían dos brechas de conocimiento claras, el tipo de diseño y que además de eso, que se había abordado hasta el momento, era necesariamente la población que estaba mayormente afectada. Entonces propusimos realizar un estudio de caso control en el área rural como parte de este estudio, una de las variables independientes valoraba la serie de preguntas, de 10 preguntas, una escala que tomamos, que había sido utilizada previamente, estaba validada. Entonces, estas 10 preguntas, comúnmente para formar una escala, sí y solo sí tengan un nivel de
elevada. Tengan un nivel de confiabilidad elevado. ¿Qué quiere decir un nivel de confiabilidad elevado? Desde el punto de vista técnico epidemiológico, significa que estas variables están altamente correlacionadas entre sí. Tienen una correlación de al menos un 80%. Menos un 80%. Entonces, en algunos estudios en los que se está utilizando o en los que se planea utilizar una nueva escala de medición para una variable determinada, es importante la confiabilidad de las escalas anteriormente utilizadas. Si en los estudios anteriores se ha determinado de que la confiabilidad únicamente ha sido un ejemplo, pues de 60%, de 50%, entonces posiblemente con la variable, con la nueva escala que nosotros estamos viendo, se va a subir un 5, un 10% la confiabilidad. Entonces ese sería nuestro aporte. Un aspecto importante a tener en cuenta son las especificaciones del modelo estadístico. Aquí estamos hablando en el contexto de estudios epidemiológicos de tipo corte transversal, de tipo caso control, longitudinal, donde uno tiene que, donde los investigadores están buscando factores asociados a una determinada variable dependiente. Entonces, frecuentemente los investigadores presentan hasta 5 modelos, 3 modelos estadísticos que tratan de explicar el fenómeno que está ocurriendo. Estadísticos que se presentan deben tener una justificación de por qué, cómo se seleccionaron esos modelos, cómo esos modelos fueron, digamos, cómo se determinó la selección de las variables a ser incluidas, bajo qué parámetros epidemiológicos, bajo qué parámetros bioestadísticos se determinó que estos son los modelos que mejor explican el fenómeno. Fíjense bien que como parte de la revisión bibliográfica, el formato retoma información que básicamente se encuentra en la pregunta de investigación y en la sección de metodología. Para repasar un poco y para pasar al siguiente punto, voy a tratar de resumir lo que he dicho, pues que este formato recolecta. Bueno, desde información general, como el título de la revista, el autor, hasta aspectos metodológicos como la muestra, el muestreo, el tipo de análisis realizado, el tipo de diseño, si se ha hecho un tipo de, la tasa de respuesta, cuál es la variable dependiente, cuál es la variable dependiente, cuál es la validez de esta variable, cuál es la confiabilidad y cuáles son algunas de las especificaciones o parámetros que se han utilizado para los modelos presentados, pues en caso de que se presenten. Una vez que uno tiene esto para artículos seleccionados, pues es más fácil encontrar dónde está la brecha de conocimiento. Este es un proceso bastante que toma tiempo, pero un proceso metódico que al proporciona bastante beneficio. Hay otro formato también, como les digo, pueden haber formatos 3, 4, yo usualmente utilizo estos dos. Este es un poco más sencillo, este únicamente es una tabla que tiene 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8 columnas, algunos podrían quitarle alguna columna, agregarle otra. Bueno, el tipo de estudio recoge en qué países se ha realizado, recoge el tamaño de muestra, recoge el tratamiento, en este caso, la variable utilizada independiente. Entonces, la
independientemente del tratamiento, el tratamiento utilizado. En este caso, la variable dependiente. Bueno, esta fue un ejemplo de una revisión bibliográfica en la que participé y que busca indagar si el tipo de tratamiento antirretroviral en pacientes con VIH está asociado a la aparición de síndrome metabólico. En este caso, la independiente del tipo de tratamiento, por ejemplo, puede ser inhibidor de la proteasa, PI, y la variable dependiente del síndrome metabólico. Entonces, el síndrome metabólico es aquí, está presentado aquí, ¿verdad? Ahora, si ustedes se fijan aquí, una vez uno puede, el inhibidor de la, en el estudio de 2010, la variable independiente era inhibidor de la proteasa. Y para clasificar si el paciente tenía síndrome metabólico o no, la clasificación ATP3. Pero en el estudio de Allen Castro et al. 2011, el tratamiento era también, pero también se utilizaron inhibidores de la transcriptasa reversa. También se utilizó una clasificación diferente para el síndrome metabólico. Si ustedes se fijan aquí, otra columna importante son los hallazgos también. Que los hallazgos están presentados en este caso en un máximo de 5 líneas, o sea, fácil de leer, y la parte que yo les mencioné, que es la parte de la limitación del estudio. Por ejemplo, una limitación clave del primer estudio de Álvarez es que se utilizó una muestra que no era probabilística. Clave del estudio de Allen Castro es que se utilizó una muestra, sé que lo que se conoce como causalidad reversa no puede incluir. Causalidad reversa es la dirección entre la causalidad, es la dirección que existe entre la variable de posición, es decir, entre el tratamiento y el resultado. Primero se debe ver el tratamiento para que ocurra el resultado. Pero cuando existe causalidad reversa, se sabe si ocurrió primero el resultado y después el tratamiento, o si el tratamiento realmente fue lo que precedió el resultado. Entonces, cuando está clara la dirección que existe entre la variable independiente y la variable dependiente, hablamos de causalidad reversa. Bueno, ya para ir terminando, he mostrado estos dos formatos que permiten resumir los principales hallazgos, así como las limitaciones. Aquí, por ejemplo, este tercer estudio era de que, bueno, se utilizó un estudio de corte transversal. Además de eso, de que posiblemente, de acuerdo a los hallazgos que se presentaron, no quedó claro realmente si la estimación de síndrome metabólico que hicieron los autores no era exacta. Entonces, probablemente lo que ocurrió es de que se sobreestimó realmente la prevalencia del síndrome metabólico. ¿Verdad? Aquí hay otros ejemplos de limitaciones de otros estudios. Por ejemplo, este tiene un estudio de corte transversal. Fue un estudio también, se utilizó un tamaño de muestra pequeño. Este tamaño de muestra era de 269 y no permitía realmente, después de algunos análisis que nosotros posteriores, obtener
poder estadístico de 80%. Pues. Bueno, yo eso ahorita por el momento es lo que yo les quería compartir. Creo que el tiempo ya me alcanzó. Pero si tienen alguna pregunta, si hay un periodo de preguntas y respuestas, yo estaré en contestarles. Bueno, nos quedó la siguiente intervención o de preguntas que tengan. Bueno, gracias, doctor Bomar. Una brillante visión sobre las revisiones sistemáticas y metaanálisis. Hasta el momento no hemos registrado ninguna pregunta, más que el deseo manifiesto de algunos ponentes de hacerle llegar sus felicitaciones a todos los panelistas por sus buenas ponencias de muy buena calidad, además de que si en algún momento les pudiera compartir las ponencias que ustedes han hecho el día de hoy en este primer bloque de la 26 Jornada Científica, 14 Congreso de Investigación Científica, primer Congreso virtual de la Investigación Científica de la Universidad, de la Unidad de Investigación Científica de la Facultad de Ciencias Médicas. Recordarles que hemos estado transmitiendo todo este primer bloque, lo estaremos haciendo con el segundo que viene ahora a las 10 de la mañana y por nuestra página de internet, por Facebook, perdón, de la Unidad de Investigación Científica. Asimismo, recordarles que ahí queda el video para los que quieran retomar, volver a ver estas brillantes exposiciones que nos han compartido nuestros ponentes, hablándonos sobre las síntesis del conocimiento y estudios de tipo de revisiones por parte de la doctora Jacqueline Alger, profesora de nuestra Unidad de Investigación Científica. El diseño metodológico en respuesta al trabajo remoto en contexto de la pandemia de COVID-19 por la máster en Salud Pública Perla Simón Morales, jefa de la Unidad de Investigación Científica, y la introducción a revisiones sistemáticas y metaanálisis, diseño y desarrollo por parte del doctor Bomar Méndez, que ha estado trabajando muy de cerca con la Unidad de Investigación Científica y quien nos engalana como expositor internacional en este bloque. Son temas muy importantes para la investigación científica, los tres. Este último, desarrollado por el doctor Bomar, son los que se han desarrollado con mucha fuerza y se les cae el acento para los tomadores de decisiones, para los médicos asistenciales, para los profesionales de la salud en general, para poder mejorar con evidencia científica, medicina basada en la evidencia, la asistencia médica y la investigación médica o de las ciencias de la salud. Agradecer la conexión y la permanencia de todos los asistentes a este primer bloque. Doctor Carías, quisiera hacer un Dígame. comentario. Claro, cómo no. Sí, le saluda Jacqueline Alger. El comentario que quiero hacer es de que el doctor Bomar en su presentación se refirió constantemente a la revisión bibliográfica. Esa revisión bibliográfica a la que se refirió el doctor Bomar es la revisión bibliográfica del estudio tipo revisión sistemática al cual él se estaba refiriendo. Es decir, que para hacer una revisión sistemática tenemos que hacer una búsqueda de artículos científicos y él muy bien nos orientó de qué plataformas utilizar, cómo hacer esa búsqueda de artículos científicos y a eso él le llamó revisión bibliográfica. Cuando yo hice mi presentación del tipo de estudios tipo revisiones, me referí a la revisión tradicional o revisión narrativa o revisión bibliográfica, pero como estudio, ya no como una parte metodológica de cualquier diseño, de un
estudio de investigación, sino que en sí la revisión bibliográfica o revisión narrativa como un tipo de estudio, como de revisión, tipo de revisión. Y la revisión bibliométrica o scoping review, que nosotros le estamos llamando bibliométrica para fines nuestros en la unidad de investigación científica y para mediar la enseñanza-aprendizaje con los estudiantes de último año de la carrera de medicina, ya fue definida también, revisión bibliométrica. Entonces, tomar nota porque todos estos términos utilizados, una vez definidos y comprendidos, no deben de causar confusión, porque se han definido y entonces se deben utilizar de acuerdo a las definiciones compartidas. Gracias. Doctora, por ese comentario que permite ampliar todavía más la información brindada en estas 2 horas, que se entiende que por la limitación del tiempo cuesta un poco hablar de temas tan profundos y temas que en algún momento pueden llegar a ser algo complejos y que, como usted muy bien acotaba, doctora, hay que llegar a delimitarlos muy bien, a clasificarlos muy bien y a poder entenderlos de manera individual, pero también en su conjunto para el desarrollo de la investigación. En ese sentido, tenemos el siguiente bloque de ponencias, que será sobre el bloque de innovación social en salud. Aprovecho ahí para mencionar que se estará haciendo el lanzamiento del nodo, del hub de Honduras sobre innovación social en salud, y la invitación para todos los asistentes de este primer bloque para que en estos momentos que restarán antes de las 10 se puedan ir conectando y puedan disfrutar de este bonito evento que tenemos, que como este pues ha sido preparado con mucho esfuerzo. Mencionarles nada más que mañana estará la BBS, la hemeroteca y todo el sistema bibliotecario de la Facultad de Ciencias Médicas compartiéndonos sobre el uso de Inari, un muy buen buscador, y sobre el uso de Citavi, una buena herramienta para poder gestor bibliográfico para poder trabajar en nuestra investigación. Tendremos actividades también el miércoles, a las cuales ustedes están invitados muy cordialmente. La unidad de investigación científica, a través de sus redes sociales y todos nuestros contactos, ya hemos hecho circular los links para que puedan ingresar. El día jueves también tendremos una mañana bastante cargadita, con mucha información muy buena, igual que los de este día, y concluiríamos el viernes 25 con el último grupo de trabajos a presentar. Con esto cerramos este primer bloque de nuestra 26 jornada científica y 14 congreso de investigación y el primer congreso virtual de la unidad de investigación científica de la Facultad de Ciencias Médicas. Para nosotros ha sido un gran gusto, acompañado del buen trabajo de nuestro personal de asistencia técnico, que ha logrado hacer que todo esto se haga posible gracias a la magia de las nuevas tecnologías. Sí, despido este primer bloque agradeciéndoles a todos por su participación. Estaremos brindando la información necesaria para que ustedes puedan estar al tanto de sus constancias y, bueno, las instrucciones también para los que quieran tener su certificación al final de toda esta jornada. Muchísimas gracias y nos esperamos en el siguiente bloque de innovación social en salud.